Agradecemos la sintonía de universidades y centros de salud que están viéndonos a través de live stream. El cáncer de pulmón es uno de los temas de mayor impacto en la oncología, no solo por los grandes avances que hemos logrado, sino también por el gran impacto en la incidencia de nuevos casos y su morbimortalidad. El consumo de tabaco es el factor de riesgo más importante y es la causa de más del 20% de todas las muertes mundiales por cáncer, siendo el 70% de las muertes mundiales por cáncer de pulmón. Al año, aproximadamente se registran alrededor de 14 millones de nuevos casos de cáncer globalmente. Y lamentablemente, 8.2 millones de personas pierden la batalla. El manejo integral y multidisciplinario de esta patología, sin lugar a duda, ha marcado un antes y después, con el advenimiento de nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas en la última década. Me llena de gran emoción moderar este módulo de pulmón, pues es un tema que me apasiona, pero sobre todo tener en una misma mesa profesionales que me constan del alto nivel académico y mucho más del alto nivel que tienen en la práctica clínica. Para empezar esta gala científica, ahora centrada directamente a la oncología, le presento al doctor Carlos García Girón, oncólogo clínico. El doctor Girón es licenciado en Medicina en la Universidad de Valladolid, MIR de Oncología Médica en el Hospital de La Paz, Madrid, y su doctorado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene la certificación europea de oncología, fue fundador y es jefe además del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Burgos en España. Presidente de la Asociación de Castilla y León de Oncología ACLO, es autor y coautor de más de 100 artículos científicos, autor y coautor de más de 300 comunicaciones a congresos. Para ser un buen oncólogo se debe ser un gran ser humano. El doctor Girón, que ha sido mi jefe durante 4 años cuando estuve en la residencia, a quien le debo gran parte de mi formación y le agradezco realmente toda su entrega y sobre todo hoy por acompañarnos por primera vez en República Dominicana. Vamos a comenzar este módulo con el primer tema, que es las estrategias terapéuticas de adenocarcinoma de pulmón metastásico con mutaciones presentes. Muchas gracias. Sí, buenos días. Bueno, en primer lugar, las felicitaciones y agradecimientos a la Fundación Juan Manuel Taveras Rodríguez, que en su 14ª edición pues, convoca aquí pues, gentes pues, tan jóvenes y tan interesadas, en este caso en el campo de la oncología. Quiero agradecer especialmente al doctor Santiago Collado, que es un gran profesional. Esto lo sabía cuando estaba en España, porque Estenia pues, es su portavoz, de alguna manera, y su portavoz profesional, pero cuando he tenido la oportunidad de conocerle ayer y ver pues, su trayectoria a través de lo que es estos primeros momentos de la jornada, puedo decir, y suelo ser sincero, que es un gran profesional. Entonces, desde este punto de vista, pues quiero realzar su figura, agradecerle que me haya invitado, que haya permitido que se me invite. Y especialísimamente tengo que agradecerle a Estenia García Alberto. Ya he dicho que fui su jefe. Bueno, es una cuestión, digamos, que puede parecer más vanidosa. Tuve la responsabilidad de que ella se formara como persona y, sobre todo, como profesional, si es que se puede distinguir entre profesional y persona. Puedo deciros que es una gran persona, que por su juventud sería una promesa desde el punto de vista profesional, pero por sus conocimientos es una gran profesional también. Tiene en sus manos, junto con el doctor Collado, junto con otros colaboradores que he tenido también la oportunidad de saludar y de conocer, el reto de trasladar, de crear, de mejorar y de hacer excelencia de la oncología en la República Dominicana. Este es un reto que asusta, pero como todos los retos que asustan, es un reto enormemente atrayente. Al final te diré unas palabras para que no te eches atrás, porque esta es tu gran oportunidad, porque gozas de cualidades y sobre todo gozas de colaboración entre todos tus paisanos. Bien, yo querría decir solo personalmente que yo hoy me siento dominicano.
soy un dominicano de España, pero soy dominicano, que me siento desde el primer momento que he pisado esta bella tierra por su paisaje que no conozco, pero por su paisanaje, que verdaderamente emociona la calidez de vuestra personalidad. Es decir, me siento pues a veces un poquito arrobado por esta actitud, que supongo que tienes también un poquito la culpa, Estenia, pero bueno, no quiero perder esta oportunidad de decíroslo, de que hoy me siento dominicano, que esta charla y la de la tarde las he preparado con toda la ilusión, que tengo el reto, lógicamente, de que en Burgos y la imagen que Estenia tiene de Burgos quede plasmada en un alto nivel en Santo Domingo. Y solo diría que me hubiera gustado haber empezado a decir que hoy que yo me siento dominicano, nos llamamos dominicanos justamente por Burgos, pero eso o en la discusión o después fuera lo podemos discutir. Es decir, Burgos tiene más importancia de lo que parece en que vosotros seáis dominicanos y yo hoy me siento dominicano. Vamos a empezar la charla. Bien, en principio quiero decir solamente dos cosas básicas, que es entender que el cáncer es el resultado de la secuencia de alteraciones genéticas, pero que no son muy numerosas, suelen ser entre 2 y 8. Y esas alteraciones genéticas residen en una serie de genes que van a ser los responsables, directa o indirectamente, de que ese proceso de malignización se establezca. Dentro de estos genes se conocen aproximadamente unos 140, o sea, no son más. Trato de darle una visión de que es posible estudiar el cáncer desde el punto de vista molecular y dentro de estos genes que veis ahí, marcados con una flecha amarilla, veis dos de los genes que vamos a hablar hoy, el gen EGFR y el gen ALK. Bien, para que un gen sea responsable, es preciso que ese gen conduzca la enfermedad, es decir, sea el responsable directo, íntimo y, digamos, único, si es posible, de esa enfermedad que se produce, esa enfermedad que llamamos cáncer, y desde ese punto de vista, en la medida que es gen conductor y responsable, le vamos a llamar gen conductor o gen driver. Si conseguimos identificar la enfermedad, si conseguimos identificar el gen responsable, desde un punto de vista diagnóstico, su identificación lo convertirá en biomarcador. Y desde el punto de vista terapéutico, se convertirá en la diana del tratamiento. Por tanto, son tres conceptos que quiero que de inicio se tengan claros. Gen conductor o driver, gen conductor desde el punto de vista diagnóstico biomarcador y gen conductor desde el punto de vista terapéutico, digamos, gen diana. Bien, en cáncer de pulmón la clasificación habitual es que sean adenocarcinomas en el 50% de los casos, en un 30% de los casos son cánceres escamosos y en otro 20% pues está formado fundamentalmente por los cánceres de células pequeñas y otros cánceres peor definidos. Esta es la clasificación en la que nos movíamos pues, en los años 90, en los años incluso 2000. Pero del año 2000, en estos 15 años, ha habido un avance muy importante. De forma que hoy, y sucintamente, podemos decir que el cáncer escamoso de pulmón, en el 80% de los casos identificamos genes que pueden ser genes driver, genes conductores. Y en el adenocarcinoma, que supone el 60% el 50% de los cánceres de pulmón, identificamos en el 60-70% de los casos genes que también pueden ser genes conductores o genes driver. De forma que ya no podemos hablar, como hablábamos hace más de 15 años, de adenocarcinoma, de carcinoma epidermoide, sino que tenemos que ir poniéndole un apellido, segundo apellido, tercer apellido, porque en la medida que vamos encontrando estos genes que pueden ser los responsables y los que modulan esta enfermedad con características propias, esa enfermedad que llamábamos epidermoide o escamoso o que llamábamos adenocarcinoma es una variante que hay que tener en cuenta. Bien, vamos a hablar del gen EGFR. Voy a hablar para no oncólogos. Esto no es ninguna descalificación,
porque yo creo que ser oncólogo en la vida acaba siendo una tara. Por tanto, estáis más sanos desde el punto de vista profesional y mental que yo. Por tanto, voy a tratar de hablar para personas normales. Bien, ¿qué es el gen? El gen EGFR, que significa receptor del factor de crecimiento epidérmico, se sitúa o mapea en el cromosoma 7 en el brazo corto. Lo veis ahí marcado. Y es un gen que tiene unos 28 exones, aproximadamente unos 3.600 nucleótidos o pares de bases, y que va a regular y sintetizar una proteína, que veis en la parte derecha, que es una proteína que llamamos transmembrana. Tiene 3 partes. El rectángulo azul que hay en el centro trata de semejar lo que es la membrana. La parte externa o extramembrana es la parte del gen que se relaciona con el exterior. Son los oídos del gen. La parte transmembrana es donde el gen, digamos, se fija en la célula. Y la parte intracitoplasmática o la parte, digamos, intramembrana es la parte del gen que va a transmitir la señal escuchada con la parte extracelular para comunicársela al núcleo, normalmente para decirle que crezca. Dentro de esta parte intracelular o intracitoplasmática hay un segmento, hay un núcleo que es fundamental, que establece la sinapsis del gen con otros genes para transmitir esa señal, que es la fracción tirosinquinasa, que no está diciendo nada más que se fosforilan los residuos de aminoácidos, esto es una proteína, que lleven tirosina. Este es el procedimiento así de sencillo. Vamos a verlo de una forma dinámica cómo es el gen EGFR. Vemos que la parte extracelular hay un ligando que es el EGF, que es el factor de crecimiento epidérmico, que se une a la parte exterior del gen. Lo estimula, el gen se dimeriza, o sea, se junta con otro gen para, digamos, crear la señal, y esa señal atraviesa la membrana, se pone en contacto con otros genes y por 2 vías, la vía RAS o la vía PI3K-AKT, va a llegar al núcleo para aumentar, para estimular digamos, la célula. Por tanto, es un gen que estimula el crecimiento celular. Este es el gen en circunstancias normales. Se expresa en la biología, digamos, normal y tumoral del ser humano, por supuesto. Veis aquí que se expresa y además abundantemente, pero el gen que se expresa es el gen normal. La tentación es que esa puede ser una vía por donde se pueda estimular mucho la célula. Y ya desde el año 80 que se describe el gen, aparecen los primeros inhibidores del gen. Ese gen también estos inhibidores también inhiben al gen cuando es normal, pero con poco éxito. No vamos a hablar de esa parte, que sería un poco larga. Es en el año 2004, es decir, hace 12 años, cuando 2 grupos de investigadores, simultáneamente y de forma independiente, observan que en cáncer de pulmón, a quienes les dan inhibidores del gen, en este caso gefitinib, se observa una tasa de respuestas muy altas, es decir, responden mucho los pacientes, viven mucho más. Entonces, ellos analizan estos pacientes, analizan sus biopsias, analizan sus genes y encuentran con que hay unas mutaciones. Vamos a ver cómo es la mutación. Decíamos que en la fracción tirosinquinasa, donde pone TK, en la parte derecha vemos cómo es esa parte del gen. Y vemos que corresponde a los exones del 18 al 24. Nos importan los exones 18, 19, 20 y 21. Y los 2 grupos de investigadores, en el exón 19 y en el exón 21, observan una alteración. La alteración del 19 es una delección. Esto es para estudiantes de medicina. Veis el gen arriba, en rojo, veis la proteína que sintetiza el gen. En rojo son nucleótidos, en azul son aminoácidos. Bien, este es el exón 19, un fragmento de él cuando es normal. Cuando se altera, lo que sucede es que se pierden aproximadamente unos 15 nucleótidos. Como consecuencia, se pierden 5 aminoácidos. Los vemos abajo que
carece de ellos. Luego, esa es la proteína que tenemos como consecuencia de la delección del 19, una proteína de membrana a la que le faltan 5 aminoácidos. Está alterada y vamos a ver qué sucede. En el exón 21 se produce una mutación. Vemos un fragmento del exón 21 con sus nucleótidos y con sus aminoácidos. Observamos que en el gen, digamos, el nucleótido timina se cambia por guanina y en la proteína, el aminoácido leucina se cambia por arginina, que es la R. Luego tenemos una mutación que se llama L858R, es decir, en la localización 858 del exón 21, la leucina de la proteína se ha cambiado por arginina. ¿Y qué es lo que sucede? Pues una cosa muy sencilla. Mirad, el gen tiene como dos grandes grupos. Un grupo arriba, que es el N-terminal, y un grupo abajo, que es el N-carboxilo. Y en el centro tiene pues como un golfo, tiene como un bucle. En ese bucle se está produciendo la fosforilación, el ADP, el ATP. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando existe esa mutación? Pues lo que está sucediendo es que se está constantemente produciendo ATP. Y por tanto, para que se produzca ATP, se necesita que el triple fosfato pierda uno para que vuelva a ADP, que nuevamente se fosforila y otra vez ATP. Es decir, una sobreproducción de fósforo. Lo vemos ahí, el ATP pasa a ADP, el ADP a ATP, y esto es constante. Luego hay un exceso de fosforilación a los residuos tirosina, por tanto es la función tirosinquinasa. La fosforilación lo que hace es activar y lo que hace es transmitir por ese mecanismo bioquímico la señal de proliferación al núcleo celular. Vamos a verle cómo funciona ahora mutado. Vemos que el gen tiene fuera un ligando, que es el que estimularía a la parte extramembrana, y esa señal se transmitiría a la parte intramembrana para llevarla al núcleo. Bueno, pues cuando se da la mutación, se fosforila sin necesidad que nadie le estimule. Se produce una activación constitutiva de la fracción tirosinquinasa, con lo cual automáticamente, sin necesidad de estímulo, el gen está constantemente transmitiendo señales de proliferación al núcleo celular y esa célula está constantemente proliferando. ¿Hay más mutaciones? Sí, aquí las veis. Las más frecuentes están en el exón 19, las más frecuentes, en segundo lugar, en el exón 21. Existen otras, y las que veis en rojo, que no son infrecuentes, pero que no son frecuentes, aproximadamente pueden ser un 10%, tienen la desventaja de que son resistentes a los fármacos tirosinquinasa, inhibidores de esa fracción tirosinquinasa. ¿Esto cuántas veces sucede, digamos, en el cáncer de pulmón? Pues en esta serie, que son casi 19.000 casos, vemos que en el cáncer de pulmón no escamoso, aproximadamente un 11%. Cuando dentro del no escamoso es adenocarcinoma, un 12%. Cuando son mujeres, un 21%. Y cuando son, además de adenocarcinomas mujeres no fumadoras, hasta un 44%. Es decir, no es infrecuente si lo seleccionamos bien y esto nos obliga a buscarlo. Esto, como decía, es un gen driver, conductor, que conduce esta enfermedad, el cáncer de pulmón EGFR mutado, que aparece en el adenocarcinoma en el 15-20% de los casos, en el no fumador en el 30-50% de los casos, si son asiáticos hasta el 60-80% de los casos, que es una enfermedad habitualmente ya metastásica de inicio, cuya respuesta a la quimioterapia es parecida a cuando el gen no está mutado y cuya supervivencia solo con quimioterapia pues se sitúa, como os contará luego Stenia, pues en torno a los 12 meses. Esta es la situación del gen EGFR en el cáncer de pulmón, cómo define las características de esta enfermedad. Bien, pues dicho esto, ¿cómo tratamos el cáncer de pulmón EGFR mutado o EGFR no mutado? Le tratábamos con quimioterapia. Claro, la hipótesis que surge es decir, si está mutado el EGFR y tenemos un inhibidor del EGFR,
vamos a comparar quimioterapia, que es lo que veníamos haciendo siempre, con un inhibidor del EGFR. Y esto es lo que vamos a provocar desde el punto de vista bioquímico. Veíamos cómo estaba esa activación constante, esa fosforilación constante. Pues lo que vamos a hacer es sustituir el ATP por estos fármacos, gefitinib, erlotinib o afatinib. Son inhibidores tirosinquinasa del EGFR. Y vamos a ver qué sucede. Pues sucede esto. No os asustéis que no vamos a hablar de estos 9 estudios que se han hecho desde el año aproximadamente 2008, publicado hasta el 2015. Este es el resultado. El resultado es que tratados con inhibidores tirosinquinasa tenemos un 70% de respuestas objetivas, es decir, reduce la enfermedad más del 30% en el 70% de los casos. Los pacientes mantienen esta situación de respuesta al menos 11 meses y sobreviven 28 meses. Esto, cuando Estenia os cuente sus resultados, verdaderamente son espectaculares. Bien, ¿y la quimioterapia qué producía? Pues lo veis aquí. La quimioterapia produce respuestas objetivas en torno al 30%, no el 70%. Tiempo en que tarda en progresar la enfermedad, 4 o 5 meses, no 11. Supervivencias, digamos, pues de 12 meses frente a 28 meses. Luego, esta es la situación. Y ahora tenemos 3 fármacos, que son erlotinib, gefitinib y afatinib. ¿Cuál utilizamos? Son iguales, de eficaces. Afatinib es un poco más tóxico, porque es un fármaco que actúa más sobre el gen EGFR que se expresa en la mayoría de los tejidos cuando es normal y, sin querer, al actuar sobre él, produce efectos secundarios. Bien, pues aquí se debiera acabar la charla si esto hubiera ido bien. Pero sucede que a los 12 meses, pues los enfermos progresan. Y si hoy tienes un enfermo con un cáncer de pulmón EGFR, pues casi puedes estar tranquilo que hasta dentro de un año no te tienes que ocupar de él si le tratas bien hoy de inicio. Pero debes ir haciendo previsiones porque dentro de un año te va a progresar. Esta es una curva, digamos, de respuesta. En verde vemos lo que llamamos resistencia primaria, es decir, enfermos que no responden con el mismo fármaco, con la misma mutación. ¿Qué pasa? Y después los enfermos que responden, que es el círculo rosa, esos progresan más o menos al año. Bien, pues esto es lo que llamamos resistencia adquirida. En unos no responden, resistencia primaria, en otros que responden, dejan de responder, por tanto adquieren una resistencia. Esto lo hemos definido, o se ha definido, en que resistencia primaria es cuando no responde el paciente, importa menos las características, y resistencia secundaria es cuando progresa. Bien, yo entiendo que estaréis mirando todos a la derecha. Pues bien, vamos a tratar de que miréis a la izquierda, una vez que os hayáis deleitado, porque nunca se cansa, incluido yo, de mirar nunca el David de Miguel Ángel, ¿no? Bien, aquí vamos a ver, esto lo he hecho yo y espero que sirva pues para que podamos entender. Aquí tenemos un cuadrado que es una población, es un cáncer de pulmón, que tiene diversos colores. Los colores son que tienen células o poblaciones que tienen mutación en el L858R. Otros que son de color verde, que son T790M, otra mutación del EGFR. Otro que son azules, que son MET. Otras que son azules, que son CARRAS. Son genes que están en esas poblaciones. Es decir, esto es como aquí. Aquí, y más en este país, que hay tanta, digamos, mezcla de etnias, pues es una población enormemente heterogénea, lo cual supone una riqueza desde el punto de vista molecular, no solamente humano. Bien, cuando le administramos un TKI, vemos que reduce el tamaño del tumor. Prácticamente los rojos, que era lo que queríamos atacar, casi ha desaparecido, nos queda un poquito. Pero los otros siguen igual, porque no estamos actuando frente a ellos. Bien, ¿qué es lo que sucede como consecuencia de la selección y de la presión que ejerce el tratamiento sobre el tumor? Aparte de reducir la población que interesa que reduzca, se va a producir una selección de otras poblaciones. Y en este caso vemos que la verde, que es la T790M, para la que no teníamos antídoto, se pone a crecer. Esa es resistencia cruzada monoclonal vía T790M. A veces puede ser policlonal.
no solamente crece la T790M, la verde, sino que crece la azul, que es la que tiene el gen alterado MET. Y tenemos dos poblaciones. Seguimos controlando la roja, que es la que queríamos controlar, la mutación del EGFR. Y, por último, a veces como consecuencia de esa presión, se puede producir mutación en otras células, perder un gen y cambiar el fenotipo. Esto, que era un adenocarcinoma, se convierte en un cáncer de células pequeñas. Esto sucede en un sitio, pero puede suceder y de forma variopinta en distintos sitios. Ahora podéis mirar a la derecha porque veréis que hay metástasis cerebrales, pulmonares y hepáticas que son distintas, aunque las llamemos de la misma manera. Desde el punto de vista molecular, han podido proliferar células distintas. Bien, ¿cómo resiste el gen EGFR? Pues mutándose de nuevo, buscando vías alternativas o cambiando el fenotipo, es decir, disfrazándose, como hacemos habitualmente. ¿Y esto en qué proporción sucede? Pues nos vamos a centrar solamente en las mutaciones EGFR T790, no por casualidad, sino porque es responsable del 60% de las mutaciones de la EGFR y responsables de la progresión de la enfermedad. Por tanto, ¿qué va a hacer el gen que muta T790M? El T790M está en el exón 20, es decir, está ahí. Y significa que en la posición 790, la T, que significa treonina, ha sido sustituida por metionina, una mutación. Y lo que hace es desplazar a los inhibidores del gen, gefitinib, afatinib o erlotinib. Y a cambio restituye la fosforilación. Aparece de nuevo el ATP. Luego volvemos de nuevo a esa fosforilación, digamos, continua. Bien. Por tanto, es muy importante, cuando tenemos un enfermo que, de la misma manera que al principio queremos saber qué es EGFR, cuando progresa, nos importa mucho saber qué vía ha cogido para progresar. Por tanto, biopsias iniciales y rebiopsias. Es decir, no sirve simplemente decir está progresando. ¿Qué vía ha cogido para progresar? Desde este punto de vista tendremos dos situaciones. Una, que progresa desde el punto de vista clínico, ya lo vemos, pero que además tiene mutación. La mutación puede ser T790 o mutaciones de vías alternativas, MET, BRAF, que fuere. O, a veces, por los déficits de las técnicas, podemos no encontrar mutación. Bueno, pues también es información cuando no encontramos, digamos, la mutación. Desde el punto de vista clínico, como somos clínicos, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar tres escenarios. Uno, que progresa desde el punto de vista general, en todas las localizaciones. Rápido y sintomático o lento y asintomático. Segundo, que progresa solo en una o pocas localizaciones. Y tercero, que progresa en sistema nervioso central. Esos son los tres escenarios que generalmente se dan en los cánceres de pulmón que tienen driver, que tienen genes conductores. Vamos a clasificarlos ahora y vamos a ir ya muy deprisa. Si la enfermedad progresa a nivel clínico y radiológico de forma lenta, ¿qué tenemos que hacer? Pues aquí tenéis un ejemplo, unos nodulitos pulmonares que han crecido un poco. El enfermo está sintomático en los dos casos. Primero, no dejar de dar el fármaco inhibidor del gen, porque si dejamos, veis arriba, las bolas azules oscuras son las células mutadas. Cuando tú le das el fármaco, las células esas disminuyen. Si se lo mantienes, empiezan a crecer las rojas, que son las T790M. Si quitas después el otro, crecen las rojas, porque no las estás tratando, y las azules que las estabas tratando, con lo cual se pone peor la cosa. Por tanto, no dejarlo. Y esto sucede hasta el 95%. Es el efecto que llamamos flare, el efecto llamarada. Por tanto, mantenerlo. Segundo, lo podemos mantener a pesar de que progrese. Si va lentamente, podemos mantener incluso 3 meses más el tratamiento. Esto, bueno, tiene su interés hace 4 o 5 años. Después veremos al final si tiene o no interés, pero que lo sepáis. Segundo, progresa, pero no progresa nada más que en alguna localización o en algunas localizaciones. En esto se recomienda en general que se traten esas localizaciones o bien con radioterapia, o bien con cirugía, o bien con radiología,
intervencionista, bien con radiofrecuencia o bien con termoablación o quiroablación, porque esa es la población que se nos escapa. Tenemos la posibilidad de tenerla junta, localizada y en una zona accesible, la quitamos y, bueno, vamos resolviendo el problema transitoriamente. Otra localización que es muy frecuente es la progresión en sistema nervioso central. Deciros que hasta el 44% de los pacientes con mutación EGFR presentan metástasis de inicio o en la progresión en sistema nervioso central. Es una localización especialmente, digamos, preocupante. Sobre todo porque los fármacos de que disponemos no atraviesan la barrera hematoencefálica y esa es la razón fundamentalmente de su resistencia. No es que no tengamos fármacos activos, es que no llegan. Sí. ¿Cuánto me queda? Vale. Bueno, pues entonces pasamos ya a la progresión sistémica. Progresión sistémica es cuando ya crece en muchos sitios y el enfermo está sintomático. En este sentido, lo que se ha venido haciendo siempre es la quimioterapia. La pregunta que no está respondida, o por lo menos no está respondida de una forma categórica, es si, digamos, se debe mantener el TKI. En general, es suficiente con la quimioterapia, pero yo creo que hoy estamos de buen año, que estamos en 2016, porque osimertinib, que es un inhibidor del gen EGFR de tercera generación, es un fármaco especialmente activo frente a la mutación T790M. Con resultados en esta población de hasta un 60% de respuestas objetivas y mantenimiento de esa respuesta de hasta 11 meses. Por tanto, ya tenemos resuelto lo que nos iba a pasar dentro de, digamos, 11 meses, que ya tenemos una solución si la resistencia se da por la T790 los 11 meses siguientes, es decir, ya nos pondríamos en el 2018, podemos estar más tranquilos, pero no, digamos. Bien, esto sería el algoritmo, que yo creo que no procede ya que os le dé, como os voy a dejar las diapositivas en honor a los 5 minutos. Bien, el ALK. ALK es otra mutación que es un gen que asienta en el cromosoma 2. Este es conocido del año 84, pero en el año 2007, en una historia que es muy bonita, pues se encuentra con que este gen está fusionado con otro gen que tiene muy cerca, pero que no es el compañero, vamos, es decir, se ha producido ahí un emparejamiento, digamos, un poco, digamos, morganático, que diríamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo vais a ver. Esto es para estudiantes, sobre todo. El ALK es el gen que está en esa localización del cromosoma 2. Produce una proteína, que es una proteína de membrana, es un receptor. El ML4 es otro gen que está muy cerquita, que produce una proteína que sirve para interrelacionar las proteínas. Bueno, ¿qué sucede cuando se produce la mutación? Pues que el gen ALK se fracciona en el exón 20 y lo que queda para adelante, del exón 20 para adelante, aparte de que se ha roto, se trasloca y se coloca delante del gen ML4 y se produce una fusión. De forma que el resultado es que tenemos una proteína híbrida con un componente ML4 y un componente ALK. Estas son algunas de las fusiones que hay y vemos que también tiene una fracción tirosinquinasa, en cuyo seno van a actuar todos los fármacos que son inhibidores tirosinquinasa del ALK. ¿En qué casos lo vemos? Pues lo vemos fundamentalmente en cáncer de pulmón, adenocarcinomas, generalmente mujeres, pero no tan frecuente, fumadores, pero no tan frecuente, y el conjunto es aproximadamente el 3% de los casos. Esta es la experiencia normalmente en España. Los fármacos, crizotinib es la primera línea, normalmente respuestas objetivas en torno al 60%, supervivencias libres de progresión en torno a los 10 meses, hoy por hoy es la primera línea, pero vamos a ver lo que dura, porque cuando se ha comparado crizotinib con alectinib, pues observamos que alectinib tiene una tasa de respuestas objetivas del 92% y una supervivencia libre de progresión de más de 20 meses. Por tanto, por poco tiempo, crizotinib seguirá siendo primera línea. Cuando progresa, utiliza mecanismos similares al EGFR. Las mutaciones, como veis, siempre están en torno a donde se produce la fosforilación, no es por casualidad. Fármacos para cuando progresa, ceritinib, no os voy a cansar, alectinib, que ya os he comentado, y siempre, porque además aquí es mucho más acentuado, la presencia de metástasis cerebrales. Importante
que estos fármacos de tercera generación atraviesan mejor barrera hematoencefálica y pueden ser activos, tanto para prevenirlas como para tratarlas en fenómenos de resistencia. Este es, digamos, el algoritmo. Bueno, está ahí, disculpad el tiempo, porque me he regodeado quizá en la parte que consideraba que era más didáctica, y esto último es algo que yo también me voy a permitir, porque aunque habla en la tarde, pues a la tarde voy a ser más científico, por tanto no voy a entrar en estas cosas. Vamos a ver, Estenia, ella el año 2010, pues yo creo que hay veces en la vida que uno se da cuenta de la suerte que ha tenido unos años antes. Pues el año 2010, Estenia, un nombre extrañísimo, apareció en Burgos. Bien, seguramente como buen burgalés y en el equipo lo miraríamos con cierta desconfianza. Una chica que viene de la República Dominicana, es la primera persona que yo conocía en la República Dominicana, así personalmente, porque el otro era Juan Luis Guerra. Bien. He venido aquí porque tú me has invitado. Este es el único mérito que tengo, o por eso es el mérito que acredito. He procurado, y lo voy a decir en palabras, probablemente, estoy seguro, y si no estáis de acuerdo voy a discrepar, del escritor que mejor ha escrito en esta lengua que nos une, que es la lengua española y es la lengua castellana. En palabras de Cervantes, remedándolas. He procurado que a la llana, como hablamos en Burgos, con palabras significantes, honestas y bien colocadas, transmitiros conceptos sin intrincarlos y escurecerlos. He procurado que el discreto se admire de la invención, que el grave no la desprecie y que el prudente deje de alabarla. Los 4 años que has pasado en Burgos, tampoco lo sabes, pero lo has podido intuir, tenía esta filosofía que también está dicha en palabras de Cervantes en el Quijote. Esto es lo que yo he pretendido desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista humano, y este es el reto que te queda en tu país. Espero que lo cumplas, que seas casta en los pensamientos, honesta en las palabras, liberal en las obras, valiente en los hechos, sufrida en los trabajos, caritativa con los menesterosos y mantenedora de la verdad, aunque te cueste la vida. Muchas gracias.